Buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Antonelli Estrella Flores, matrícula 1191512, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. El día de hoy, el tema a exponer son las partes de los motores monofásicos y trifásicos. Pero antes de centrarnos en dicho tema sobre las partes de las cuales están compuestos dichos motores, debemos saber el funcionamiento de los mismos. Motores monofásicos. El funcionamiento de los motores monofásicos es esencialmente el mismo que de los motores trifásicos, ya que estos generan energía mecánica a través de la energía eléctrica, basándose en el principio de atracción y repulsión entre un imán y su núcleo magnético, al que se le aplica una corriente eléctrica. Las partes de un motor monofásico. Un motor monofásico consta principalmente de los siguientes componentes, tanto de un condensador, un extractor, un rotor cortocircuito, un ventilador, un cojinete, de un eje, de las carcasas, de un bobinado y del interruptor centrífugo. Vamos a continuar con lo que es el motor trifásico. Los motores trifásicos son donde el embobinado se encuentra colocado en el estator y está formado por tres bobinas independientes, las cuales están desplazadas a 120 grados eléctricos y alimentados por un sistema trifásico de corriente alterna. Estos motores son un tipo de máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Los motores trifásicos están conformados y constan principalmente de los siguientes componentes, los cuales son las placas de bornes, el rotor, el rodamiento, el eje, el embobinado, las carcasas, la placa de características, el ventilador y estator. Nos podemos dar cuenta que mayormente posee la misma pieza que el motor monofásico. Por eso decíamos que tenía el mismo funcionamiento o parecido. Bueno, las placas de bornes. Las placas de bornes, que son estas que se encuentran acá, son utilizadas tanto en motor monofásico como en trifásico. Es una placa de conexiones con una base de material aislante, normalmente de resina, y uno de los bornes de latón conductivo en lo que se realiza la conexión de triángulo o estrella. También tenemos lo que es el estator. El estator, que es la parte fija y opera como base del motor. En esta parte está constituida por una carcasa en la que se fija la corona de las chapas de hierro al silicio o al acero de silicio. Están presentes con unas ranuras. Estas ranuras en donde se presentan al tratarse con un motor trifásico, encontramos tres bobinas y tres circuitos diferentes. En cada circuito hay tanto bobinas como polos que tiene el motor. También tenemos lo que es el rotor. El rotor, que es la parte móvil donde se sitúa el interior del estator. En el eje se inserta un núcleo magnético ranurado al acero de silicio, cuyas ranuras se colocan en las barras de cobre de aluminio, las cuales se realizan con una fusión de conductores. En esta disposición se conoce como jaula de ardilla, por así decirlo. Esto se debe a que las barras están unidas en cortocircuito por dos anillos en la parte superior e inferior, confiriéndole en forma de jaula, por así decirlo. También tenemos lo que son los rondamientos, como veíamos en los motores monofásicos, que también puede ser llamado como cojines. En esta pieza o conjunto de piezas se soporta el giro de la transmisión al momento de girar en la máquina. De acuerdo con el tipo de contacto que existan entre ellas o las piezas, pueden estar en un deslizamiento o de rodadura. El cojinete o rondamiento puede ser de deslizamiento o un rodamiento. También tenemos lo que es el eje. En el eje se inserta un núcleo magnético donde se realiza la fusión de conductores. En una disposición se conoce también como jaula de ardilla. Y también tenemos lo que es el bobinado. El bobinado no es más que está conformado por unas espiras de alambres enrollados
que almacena energía en donde se forma un campo magnético. Todo conductor en el que circula una corriente eléctrica a su alrededor forma un campo magnético, al estar hecha de bobinas, por así puede decirse. También tenemos lo que son las carcasas, que también podemos conocerlas como los escudos. Están en la parte exterior del motor trifásico, generalmente producidos por aluminio, y están diseñadas de tal forma que contienen cavidades para acoger los componentes esenciales en el inferior sobre los cojinetes en los cuales descansan estos mismos, y donde descansa también el eje. Además, los escudos deben estar perfectamente ajustados para evitar de que existan distorsiones en el giro del rotor, tales como vibraciones y ruido. También tenemos lo que es el ventilador. El ventilador consta de dos polos, uno positivo y uno que recorre el ventilador, que es negativo, que solo va directo al motor. También tenemos las placas de características. Las placas de características son aquellas que distinguen las características y las informaciones de la cual posee el motor trifásico, para así determinar el voltaje que lleva el mismo y la capacidad que puede soportar. Esto fue todo por el video de hoy. Espero y le haya sido de ayuda y hayan podido captar la información necesaria. Le dejaré un video más explicativo en donde van a poder ver las piezas físicas y determinar sus partes y componentes, los cuales forman los dichos motores monofásicos y trifásicos. Las partes de un motor eléctrico. Acá tenemos dos motores para poder compararlo. Uno está armado y está conectado a la red eléctrica para hacerlo funcionar, y otro que ya le hemos desarmado para conocer todas sus piezas. Acá es la carcasa del motor, dentro es el estator, esta es la parte quieta del motor. Está sus embobinados con sus separadores, cada bobina debe estar separada, sus aislantes, la base del motor. Acá tenemos, vamos a comparar los dos motores. Uno ya está conectado, tiene sus borneras todo conectado a la red eléctrica, y acá tenemos uno suelto. Estas son las borneras que va conectado tanto a las bobinas como a la red eléctrica. En este caso son 6 bornes o 6 conexiones que va a tener. En la parte superior de la caja de conexiones tenemos la placa del motor. Como podemos ver acá en los dos motores, tiene la placa donde nos va a indicar las especificaciones de cada motor, lo que son la potencia, el amperaje de consumo, el voltaje de funcionamiento y así. Luego, la otra parte importante es el rotor. El funcionamiento del motor es: recibe la red eléctrica, el estator genera un campo magnético y este campo magnético va a hacer girar al rotor. Este rotor y su eje mecánico, como podemos ver acá en esta imagen del motor ya funcionando, es el que va a estar girando debido al campo magnético. Este campo magnético va a hacer girar al rotor. El rotor hay de diferentes tipos. Hay de embobinado, jaula de ardilla. Por ejemplo, este de acá es uno de tipo jaula de ardilla. En los extremos tenemos los rodamientos. Estos rodamientos nos ayudan también al giro del rotor y que el motor no tenga fricción y no esté trabajando a su máxima potencia. Luego ya vienen los componentes para protección, lo que son la tapa del motor, que son estas de acá, y en la parte posterior también tiene. Luego va el ventilador y la protección del ventilador, que es esta protección de acá.